Hermanos y hermanas, queremos dar apertura a nuestra escuela dominical en esta cumbre. Yo les invito a ustedes a tener una lectura de la Sagrada Escritura a manera de motivar, a tener en cuenta lo que los sagrados escritores practicaron y que nos invitan a nosotros también a realizarlo. Quiero leer unos versículos aquí en el Salmo 95 que dice de la siguiente manera: venid y clamemos alegremente a Jehová y cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cántico, porque Jehová es Dios grande, Rey grande sobre todos los dioses, porque en sus manos están todas las profundidades de la tierra, y en sus manos hizo la tierra seca. Entonces la invitación del Sagrado Escritor es que lleguemos ante su presencia con regocijo, que estas 30 horas de oración que hemos programado y que hemos disfrutado en otras ocasiones en este año, en esta fecha, sea de gran bendición para todos y para cada uno de nosotros. Así que le invito a cada uno de ustedes allí donde está, que se conecte conmigo, que oren conmigo, para que esta cumbre de oración que estamos celebrando a nivel del Centro Cristiano Vida Nueva sea de gran bendición para todos. Estaremos orando desde las 8 de la mañana del domingo 16 hasta las 2 de la tarde del lunes festivo. Estaremos orando 30 horas de oración y vamos a pedir al Señor que a través del Espíritu Santo nos dé la fortaleza, nos dé el ánimo, nos dé el deseo de estar, no solamente en la media hora que se le ha asignado a cada miembro de la iglesia, sino a todos aquellos espacios que usted quiera apartar para estar. Así que le invito, vamos a orar. Oremos. Padre soberano y creador de todas las cosas, en esta mañana nos dirigimos a ti con el propósito de rogar y pedir que tú nos des el ánimo, que el Espíritu Santo produzca en nosotros el querer como el hacer tu buena voluntad, y que en esta escuela dominical y después que terminemos la escuela dominical continuemos en nuestra cumbre de oración y que podamos estar mucho tiempo en ese secreto, en esa presencia tuya. Que cada ministerio que va a participar, los ministerios que hacen parte de nuestra comunidad, de igual manera sean dirigidos y guiados. Que tú coloques en el corazón de cada uno de los ministerios lo que vamos a estar desarrollando en esta cumbre de oración, Señor. Gracias por podernos dirigir a ti y pedir la ayuda tuya y pedir la dirección tuya y pedir que tu mano nos dirija en todo momento. Te agradecemos, Señor, porque tú estás atento, tú eres el que has colocado esta programación que durante más de 15 años hemos celebrado y que hemos desarrollado, Señor. Gracias por estar delante de ti, por poder orar, por poder colocar en tus manos, pidiendo la dirección, pidiendo la guía. Gracias te damos, Señor, y te bendecimos, Señor amado. Gracias. Y en estos momentos vamos a pedir al ministerio de alabanza y adoración del Centro Cristiano Vida Nueva que continúe en la adoración. Amén y amén. Y en tu fidelidad no puedo hacer nada que buscarme y adorar. Cuando pienso cómo he sido, hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorar.
perfume a tus pies. Queremos adorarte, queremos rendirte.
Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres
a cada una de las hermanas que hacen parte de nuestra programación de nuestra escuela dominical virtual. Hemos iniciado nuestra cumbre de oración en esta ocasión, 8 de la mañana, y llevamos un recorrido de 2 horas en las cuales queremos en este momento prepararnos para la participación de la predicación de la palabra. Pero antes de leer la Sagrada Escritura, yo les invito a que tengamos un momento de oración para pedir la dirección del Señor y que la palabra sea para nosotros el pan, el alimento que necesitamos hoy. Así que oremos. Señor, en estos momentos nos presentamos delante de ti para pedir la dirección del Espíritu Santo y que esta palabra que vamos a compartir de igual manera sea de gran bendición, que tú nos hables a través de la palabra, que a través de ella nos redarguyas, que a través de ella nos exhorte, nos edifique, porque el que habla al corazón, el que habla a nuestra mente eres tú, y toma la palabra y la aplica. Señor, gracias en esta mañana, y que cada uno de los hermanos que están allí en sus respectivos hogares, de igual manera sean bendecidos a través de la palabra, y que tú hables a sus corazones de acuerdo a la necesidad que tiene cada hermano. Gracias, Señor, te doy en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Les invito a que compartan conmigo. Quiero leer un texto de la Sagrada Escritura que encontramos en Romanos capítulo 12. Voy a leer los versículos de ese capítulo, de esa porción de la palabra del Señor. Y dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera, y voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La gloria sea para el Señor por esta palabra que hemos podido leer. Y este texto va a ser uno de los textos fundamentales de lo que quiero compartir con ustedes hoy en esta escuela dominical. El tema que vamos a estar compartiendo lo hemos dedicado para la cumbre, pero también para este mes, y el tema es el siguiente: restaurando el altar de Dios en mí y en mi familia. Ese es el tema, o sea, la restauración del altar de Dios en nosotros. Y cuando hablamos de restauración, pues viene a nuestro corazón y a nuestro pensamiento por qué es necesario restaurar. Deja entredicho, entre líneas, de que hubo un altar bien encendido donde permanecía el fuego. Había un altar donde se celebraban sacrificios y por algún motivo estaba desolado, arruinado, y que en el momento requiere el poderlo restaurar, recuperarlo, y que desde ya de esa recuperación pues el fuego del Señor permanezca en ese altar. Tenemos que hablar de 2 cosas muy importantes. En el Antiguo Testamento se había establecido una forma, un modelo de un altar, pero después de la muerte del Señor Jesucristo viene otro modelo de otro altar. Yo quiero en primer lugar abordar la idea de cómo era desde el inicio el altar de Dios, en el cual Él enviaba a sus siervos para que preparara un altar. Siempre Dios le hablaba a sus siervos que fueran a un lugar alto y prepararan allí un altar, y en ese altar ofrecieran sacrificio. Y aquí encontramos en la Sagrada Escritura muy bien en claro los 2 conceptos. Pero primero quiero que compartamos la idea de lo que es el altar. El altar es el lugar de sacrificio, ese es el significado de altar. Pero el propósito del altar es permanecer el fuego encendido
manteniendo la relación, la comunión del pueblo y Dios. Ese es el propósito del altar, que permanezca la relación, la comunión de todos aquellos que ofrezcan en ese altar sacrificio. Ese es el propósito, el objetivo del altar. Y el altar en sí era el lugar donde se ofrecía sacrificio. Pero hablando de restaurar, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que es la acción de restituir, reparar, reconstruir, renovar, volver a poner algo en el lugar que era primitivo, porque por algún motivo se deshizo ese concepto, ese propósito. Entonces, la restauración está eso, en reparar, reconstruir, renovar ese altar con el propósito de que allí nuevamente haya fuego. Ese es el propósito de restaurar. En el antiguo pacto que estamos hablando, el altar, como los sacrificios eran en una manera literal, era físicamente, como lo encontramos a través del recorrido de toda la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, que era algo físico. Cuando Dios mandaba a su siervo que fuera y preparara un altar, ellos iban a ese lugar alto y preparaban un altar con piedra en el cual colocaban leña, y también allí sobre esa leña iban a colocar el holocausto, lo que iban a sacrificar. Y aquí encontramos en Génesis capítulo 8, verso 20, lo que dice las Sagradas Escrituras. Y Noé creó un altar a Jehová y tomó de todos los animales limpios y de todas las aves limpias y ofreció holocausto en el altar. Aquí este fue el primer sacrificio dado y un altar preparado después del diluvio. Pero sigue hablando la Sagrada Escritura en Levítico 1, el capítulo 1, verso 1 y 4, que dice la Sagrada Escritura: y llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel, diciéndole: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o oveja, haréis vuestra ofrenda. Y si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerás. Lo hará voluntariamente. La ofrenda a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será acepto para la expiación suya. Y sigue diciendo las Sagradas Escrituras: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que significa Jehová es mi refugio. Todos estos siervos del Señor, Dios le hablaba en un determinado momento y ellos elaboraban un altar para sacrificio. Y este es la forma, el modelo en que en el antiguo pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel se presentaban los sacrificios, se preparaba el altar y allí en el altar se sacrificaba. Esto me hace recordar cuando Dios le habló a Abraham y le dijo que sacrificara a su hijo, que fuera a ese lugar alto llamado Betel y allí sacrificara a su hijo. Y Abraham de igual manera tomó su leña, tomó sus criados y caminaron durante 3 días para llegar a ese lugar que Dios le había dicho. Y allí preparó el altar. Lo preparó sobre la parte alta con piedra, colocó la leña que llevaba y de igual manera iba a sacrificar en ese altar a su hijo, de la misma manera como Dios le había pedido. Y cuando aquel hombre levantó el cuchillo para sacrificar a su hijo, Dios le habla y le dice: detén tu mano, no le hagas daño a ese muchacho, porque he visto que tú eres una persona temerosa de Dios. Y este era el modelo del sacrificio en el antiguo pacto del Señor, en una manera literal, en una manera directa que se hacía el sacrificio. Pero también podemos decir que el altar de Dios en el nuevo pacto ha tenido algunos cambios, pero la esencia
Y el motivo por el cual se celebra un sacrificio en el altar viene siendo el mismo. Pero desde que se hizo el propósito de un nuevo pacto, cambian algunas normas, alguna forma. Ya no es físico, ya es un aspecto espiritual en el propósito del nuevo pacto. Aquí encontramos nosotros a través de la Escritura que el altar en el cual se sacrifica en el nuevo pacto, en el caso del Señor Jesucristo, fue la cruz del Calvario. Ese fue el altar donde se preparó y se celebró para el sacrificio de Cristo. Segundo lugar, el sacrificio fue Cristo mismo. Como cordero fue sacrificado, fue inmolado en el altar. Aquí ya no hay otra forma de sacrificio. Cristo fue la última forma de sacrificio en el altar. Literalmente el altar fue la cruz y el cordero inmolado fue el mismo que se ofreció en una manera de expiación por los pecados. Y aquí encontramos en la Sagrada Escritura, en hebreo, lo siguiente, y vamos a leer aquí en esta parte de la Sagrada Escritura: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como antes el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido por Dios, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar el pecado de muchos. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Puesto los ojos en Jesús y el autor consumador de la fe, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí encontramos que de la misma manera Cristo tomó el lugar de cada uno de nosotros por nuestros pecados. Él fue colocado allí en el altar de la cruz y él mismo se ofreció una sola vez por los pecados de todo el mundo, por el pecado de toda la raza humana, una sola vez. Después de este sacrificio de Cristo no ha habido más necesidad de otro sacrificio en manera literal, en manera material, de haber sacrificado un cordero. En este caso, Cristo tomó la forma del cordero de Dios y fue sacrificado allí en el altar por nosotros, una sola vez para siempre, porque a través de este nuevo pacto hay cambios en el lineamiento. Entonces podemos decir nosotros confiadamente: el último sacrificio en forma literal fue la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El último sacrificio fue la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y aquí, tomando una manera de resumen de los textos que he leído, podemos decir lo siguiente: Cristo fue la ofrenda misma del sacrificio. Cristo fue el sacrificio por nuestros pecados. Cristo sufrió la muerte en la cruz. Cristo fue el último sacrificio por todos los pecados. El altar del sacrificio fue la cruz del Calvario. Cristo sufrió el castigo por nuestros pecados. Puesto los ojos en Jesús, el consumador de nuestra fe, por la muerte en la cruz. Entonces, en resumen de lo que hemos dicho, nos muestra la Sagrada Escritura que Cristo tomó el lugar en ese sacrificio en el altar por nosotros. Él fue la ofrenda. Fue allí en la cruz del Calvario donde se dio ese sacrificio, y con toda vehemencia, con
toda certeza, con toda convicción, a la luz de las Escrituras, podemos decir que Cristo fue el último sacrificio dado por los seres humanos en la cruz del Calvario. Él murió por nuestros pecados, sufrió nuestros pecados en la cruz del Calvario. El altar espiritual en el nuevo pacto es a través del sacrificio en la cruz. Quiero repetir una vez más este concepto. El altar espiritual en el nuevo pacto es a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Aquí es donde están los cambios en el nuevo pacto, en el nuevo modelo del nuevo pacto. El altar espiritual es el lugar de nuestro encuentro con Dios. El propósito del altar es ese: sostener a través del altar la comunión con Dios. Y aquí estamos diciendo que el sacrificio de Cristo en el nuevo pacto nos sostiene esa buena relación con Dios. Y retomamos el pasaje que leímos al principio, que está en Romanos capítulo 12, que dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Miremos en primer lugar esa parte del versículo que termino de leer. Dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, que es el culto racional. Ya aquí, en el nuevo pacto, no es necesario un sacrificio de degollar, de matar un cordero. Aquí en el nuevo pacto el sacrificio debe ser vivo, como dice allí, vivo, y que sea un sacrificio agradable a Dios. Ya el Señor no está pidiendo sacrificios de animales sacrificados, está pidiendo, como dice aquí. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, es el culto racional. Y sigue diciendo la palabra: y no os conforméis a este siglo, sino que renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El sacrificio presentado ahora en la cruz del Calvario es una renovación de la mente y del corazón, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y sigue diciendo la Sagrada Escritura de la siguiente manera: vosotros también, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptable a Dios por medio de el Señor Jesucristo. Aquí nosotros también hacemos parte de ese altar como piedra viva, dice la Sagrada Escritura, para conformar, para hacer el altar. Está diciendo aquí la Sagrada Escritura en lo que hemos leído, con una verdad tan contundente. Y sigue diciendo la Sagrada Escritura: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que bendigan su nombre, y de así hacer el bien y la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios le agrada al Señor. Sigue diciendo las Escrituras: él mismo, Dios, a través del Espíritu Santo, hará la obra de tener fuego en cada uno de nosotros. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está la palabra del Señor para nosotros: que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Pero de la misma manera, Dios mismo, a través del Espíritu Santo, nos santificará el cuerpo, el alma y el espíritu, con el fin que este sacrificio que se ha presentado delante de Él sea acepto a la gracia del Señor. Ahora surge una pregunta, o nos hacemos una pregunta:
¿Cuál es ese altar que debemos preparar para Dios? Repito, ¿cuál es ese altar que debemos preparar para Dios según lo que hemos leído en este texto de las Sagradas Escrituras? Y dice mi reflexión lo siguiente: nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Presenta vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El alma, nuestra voluntad, las emociones, los sentimientos. En el espíritu, el ser de cada persona. Este es el altar que debemos preparar para Dios. Todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, es donde vamos a preparar como altar para ofrecer en él el sacrificio que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros. Y la pregunta que puedo hacer al público: ¿cómo está tu altar? ¿Qué estás ofreciendo en ese altar? ¿Cuál es el sacrificio que estás ofreciendo a Dios en el altar, que es tu propio cuerpo, que es tu propio espíritu, que es tu propia alma, que es todo su ser que estás ofreciendo? Yo quiero que tú respondas a esa pregunta dentro de ti, pero también quiero hacer una pregunta para poderla socializar en el momento. ¿Cuáles son esos sacrificios espirituales que debemos presentar ante Dios? Por supuesto, extrayéndolo de los versículos que hemos leído, porque a la luz de la Biblia, de la palabra de Dios, hay mucho material donde podemos extraer muchas cosas que serían presentadas delante de Dios en el altar, pero vamos a estar mirando solamente los textos leídos. Y entonces podemos decir que miremos los principios éticos y morales en estos textos que hemos leído. Dice: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El sacrificio y la ofrenda a Dios debe ser voluntaria, apartados del pecado, consagrados al Señor totalmente. Somos casa y templo espiritual. Nuestro servicio debe ser santo al Señor. Somos sacerdotes santos para ofrecer sacrificio a Dios. Ofrezcamos sacrificio de alabanza y adoración, fruto de labios que bendigan su nombre. Debemos hacer el bien y toda buena obra. Todo esto y aún mucho más son los sacrificios espirituales que nosotros podemos ofrecer en el altar, en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia vida, en todo nuestro ser. La palabra del Señor tiene una eficacia, tiene una gran contundencia. La palabra de Dios es clara, es viva y eficaz. Quiero repetir una vez más esos elementos que debemos ofrecer como sacrificio en el altar que debemos presentar a Dios. Primero debemos preparar nuestro altar, en nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, para presentar un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y tengamos en cuenta estos principios éticos y morales que encontramos a la luz de la palabra. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El sacrificio o la ofrenda a Dios debe ser voluntario, apartado de todo pecado y consagrados al Señor. Somos casa o templo espiritual. Nuestro servicio debe ser santo al Señor siempre. Somos sacerdotes santos para ofrecer sacrificio a Dios. Ofrezcamos sacrificios de alabanza, adoración, fruto de labios que bendigan su nombre. Debemos hacer el bien y la buena obra en todo tiempo. Estos son los elementos que debemos ofrecer en el altar. A manera de resumen de los textos leídos y planteados, hermanos y hermanas, debemos restaurar el altar de Dios en nuestro corazón y en nuestra familia, para que permanezca el fuego del Espíritu Santo ardiendo permanentemente en nuestro ser, en nuestro corazón. A manera de resumen, yo puedo expresar este pensamiento.
Pero a manera de conclusión de lo que hemos dicho, de lo que hemos compartido, de lo que hemos predicado en esta mañana con relación al altar y a los sacrificios del antiguo pacto, pero también al altar y al sacrificio del nuevo pacto a través de la muerte del Señor Jesucristo, que fue el último sacrificio a manera literal, que desde su muerte para acá el altar es en el aspecto espiritual y que es vivo, como nos ha dicho la palabra, y que allí, en ese altar, lo debemos preparar para Dios, que es nuestro cuerpo, que es nuestra mente, que es nuestra voluntad, que es nuestro pensamiento, todo nuestro ser. Entonces, a manera de conclusión, quiero expresar el siguiente pensamiento. Restauremos el altar de Dios en nuestro corazón, buscándole íntimamente en oración, y presentemos nuestra ofrenda y sacrificio a Dios en alabanza al Señor, y que nuestro servicio a Dios sea grato de nuestra propia voluntad. Vengamos al altar del Señor y ofrezcamos a Dios sacrificio de alabanza, y restauremos el altar de nuestra vida, y que incluyamos en esa reestructuración, en esa nueva etapa de restaurar el altar a nuestra familia, y que si hemos dejado a nivel de familia el altar arruinado, hemos dejado de hacer los devocionales, hemos dejado de construir juntamente en familia con los hijos y la esposa ese altar que todos los días debemos ofrecer al Señor en ese devocional, es tiempo que tú reconstruye el altar de tu familia, que tú reconstruye el altar de tu corazón, y ofrezcamos en ese altar sacrificio de alabanza y adoración, y que nuestro servicio al Señor sea santo para la gloria de su nombre. A manera de conclusión, puedo decir esta parte que he expresado a cada uno de ustedes. Amada iglesia, amados hermanos que me han escuchado, que esta palabra edifique el corazón de cada uno de ustedes poderosamente allí en sus respectivos hogares. Que Dios les bendiga y que la paz del Señor esté sobre ustedes. Amén y amén.